Luego, porque además la llamada llegó cuando todavía estábamos en mitad del confinamiento más duro, de que estaban teniendo esta idea, y fue fundamental por varios sentidos. Primero, porque nos mantuvo ocupados en algo creativo en un momento en que todos nos teníamos los proyectos así en el aire. Y luego, claro, supuso un empuje, un proyecto que económicamente, pues no solo a nosotros los directores, sino a todos los técnicos que estaban y actores que en ese momento se veían con todos los proyectos, pues eso, suspendidos, pues fue una iniciativa muy buena. Además del valor documental que tiene la película, de la visión de los directores, porque claro, lo que sí que ha quedado muy reflejado es pues, las noticias, ¿no? La gente poder ir a las hemerotecas a ver cómo se contó esto de la pandemia, pero así se ha visto una mirada artística de esta realidad. Claro, por eso decía al principio que es verdad que a veces ese tiempo de distancia para analizar lo sucedido viene bien, pero quizás se pierden matices y se pierde pues esa primera persona, ¿no? Como lo ha vivido cada uno, y yo creo que queda bastante bien reflejado, ¿no? En la película. Claro, y porque muchas veces en lo que vivimos en el día a día, que es en las noticias y en los medios de comunicación, normalmente se tiende hacia las cifras, ¿no? O se tiende hacia las historias, digamos, que no tienen tan claros protagonistas. Y en esta película, pues claro, todas las historias son historias con un protagonista, con una mirada, y vemos realmente situaciones que no hemos estado viendo durante el confinamiento. Nombras a la música, porque de música va la película en la que estabas trabajando, y porque, como bien dices en el corto, ha sido algo que nos ha acompañado y ha sido imprescindible durante el confinamiento, y sin embargo ahora es un sector que está sufriendo mucho porque van a ser, tú decías, los últimos en volver. Claro, me gusta mucho decir eso, tanto la música como el cine en realidad es lo que todo el mundo hemos estado haciendo en casa durante estos meses, ha sido escuchar música o ver películas o ver series, y claro, realmente creo que somos los que más resentidos estamos, porque es muy difícil volver a poner en marcha, a hacer conciertos o volver a rodar, y entonces claro, si vuelve a haber otro confinamiento duro, ¿qué vamos a hacer, no? Pues es que creo que es el momento en el que hay que apoyar, especialmente, igual que se apoya en otras industrias, pues apoyar a la industria de los músicos y de la cultura en general.